Bien, jóvenes, bienvenidos. Mi nombre es Solma Mani Chávez, soy ginecóloga obstetra, tengo una maestría en investigación y les voy a dar esta parte del método científico. Está por demás decirles que son bienvenidos a los cursos de prefacultativo de la mejor universidad del país en medicina. Den la talla para ello, ¿ya? Nos vemos en aula. Esta parte de la investigación para mí es sumamente importante, porque si ustedes se ponen a ver en toda la información que nosotros tenemos en las revistas científicas indexadas, tanto en el país como fuera del país, son un mundo de información. Y todos estos artículos que son producidos por médicos, PhD en educación y demás investigadores, son en función a estos acápites que nosotros los vamos a introducir. Por lo tanto, es demasiado imprescindible que ustedes conozcan de investigación en medicina. Al hablar del método científico, podemos decir que la investigación científica busca generar nuevos conocimientos o validar los que ya existen a través de la observación, experimentación, análisis de datos. Se usa como una herramienta principal para el método científico como procedimiento ordenado, Buen sistemático. día, no está compartiendo las diapositivas. Qué raro. Vamos a volver al principio. Deme un segundo. Eso es que se pregunta. Vamos. A ver. Mm, mm, ujú, ujú. Bien. Ahora, Sí, ahora ¿ese sí. era? Sí, ahora sí. Ok, Joven. perdón, jóvenes, tienen que desconceptar. Bien que me han hecho recordar. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Bueno, la investigación científica busca generar nuevos conocimientos y validar los que existen a través de la observación, experimentación y análisis de datos, a través de una herramienta principal como el método científico. ¿Cómo se considera el método científico? Como un método o un procedimiento, perdón, es método científico, es un procedimiento ordenado, sistemático, que puede establecer relaciones sólidas y coherentes entre los hechos, para el objetivo de enunciar leyes o teorías que expliquen estos fenómenos de estudio y su funcionamiento en el mundo natural y social. En este sentido, la aplicación en diferentes ámbitos del conocimiento humano y específicamente en el área de la salud está determinada por una aplicación rigurosa, sistematizada, ordenada del método científico a través de sus metodologías y técnicas. ¿De acuerdo? El concepto de método científico se define como eh, un procedimiento sistemático, controlado y objetivo que se aplique al ciclo completo de la investigación en cuanto a la búsqueda de una solución en cada problema y conocimiento. Según el diccionario inglés de Oxford, el método científico es un método o un procedimiento que se ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII y consiste en observación sistemática, en la medición, la experimentación y la formulación, análisis y modificación de la hipótesis. En cuanto a, existe también otros autores que han contribuido a conceptualizar el método científico, como lo señalan algunos autores como Barreras, Duhar, Rick, Loren en 1991, que definen al método científico como un proceso sistemático que lleva a conocer la realidad objetiva mediante aproximaciones sucesivas. Por tanto, utiliza métodos o medios que permiten profundizar y perfeccionar el conocimiento adquirido a través del tiempo como consecuencia de su propio desarrollo de la ciencia. Entonces, ciencia es todo aquello que tú puedes probar a través de un procedimiento riguroso, ¿ya? Y el método científico es el procedimiento por el cual tú puedes probar una teoría. Y este método científico debe ser sistemático, debe ser controlado, riguroso, científico, que debe pasar los mismos pasos, ¿ya? Lo han definido, según el diccionario inglés de Oxford, como una observación sistemática
la medición, la experimentación, la formulación y análisis de la hipótesis, ¿ya? Y bueno, es un proceso sistemático que lleva a conocer la realidad objetiva. El método es un método ligado íntimamente a la ciencia y al conocimiento científico. Está caracterizado y diferenciado de este tipo de conocimiento de otras formas de conocimiento humano. El propósito de este método científico es establecer la relación de los hechos para enunciar leyes y teorías. Quiere conocer la relación que existen entre hechos para poder enunciar teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo natural y social, por ende un procedimiento mediante el cual puede alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuestas a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza. Es un proceso que rige sistematización del pensamiento, exige sistematización del pensamiento de una manera ordenada, ya de desarrollar el pensamiento reflexivo y de investigación. De manera rigurosa, el método científico es único y sus generalidades como en sus particularidades. El método científico también se caracteriza por rasgos característicos de la ciencia, tanto en la ciencia pura como en la ciencia aplicada, y por la familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva un análisis directo. La metodología para el método científico se cimienta en principios epistemológicos. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia, ¿no es cierto?, este procedimiento, ¿ya? Entonces, esta metodología del método científico se fundamenta en la epistemología y garantiza a través de esta la objetividad, la confiabilidad del conocimiento general. En su desarrollo histórico, podemos hablar que nos podemos remontar al Renacimiento europeo, ¿ya? Cuando existe el paradigma del humanismo y posesiona a la razón humana en el lugar central que ocupaba antes la fe cristiana, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en esta época de la vida ha habido ramas de la filosofía, ¿no?, que estudiaban el conocimiento, abordaban su naturaleza, el origen, el alcance, la validez, sus métodos, exactamente. Y tenían varias preguntas y empieza a aparecer algunos conceptos como la racionalidad, la lógica, ¿ya? Y entonces empieza a ocupar un espacio este método científico, tal vez el mismo lugar que ocupaba la fe cristiana, ¿me entienden? Como padre del conocimiento científico, o se sitúa como uno de, por lo menos, de uno de los pioneros en el uso del método científico experimental, a Galileo Galilei, con sus eh, ha tenido con todos los años, la aplicación del método científico ha tenido múltiples interpretaciones de pensadores como Luke, Isaac Newton, Kant, Hegel, etcétera, ¿ya? También René Descartes, en su obra Discurso del Método, en 1637, define la primera vez las reglas define por primera vez las reglas para orientar la razón y buscar la verdad de las ciencias. Asimismo, con diferencias, fueron muchos cientistas que defendieron la necesidad del método que permitía la investigación y la verdad. También podemos decir que el método científico en una estructura que se estructura en etapas ya definidas científicamente, ¿ya? Dentro de estas estructuras podemos decir que cuando nosotros hablamos de un fenómeno, es decir, tenemos la curiosidad de investigar algo, lo primero que tenemos que saber es observar, mirar el fenómeno el que vamos a estudiar, decir cómo se comporta, en qué tiempo, qué cualidades, y hacernos preguntas, decir por qué sucede la realidad de esta eventualidad. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo, por ejemplo, ¿por qué eh, eh, va a haber un ejemplo médico?
podríamos saber el por qué despertamos en la mañana. ¿Por qué no despertaríamos en la madrugada, en la noche? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo para que automáticamente, en cuanto vengan los rayos de sol, nos ilumine la piel y estimule los receptores de nuestros receptores sensoriales como la visión y despertamos, ¿no? ¿Por qué los días que está nublado, oscuro, ¿no? Despertamos más tarde? ¿Por qué los días que el sol cambia su ritmo y aparece más temprano, despertamos más temprano y tal vez con más ganas? ¿Por qué los pobladores de ciudades como la nuestra, el Alto, en el frío, qué sé yo, que el sol no despierta tan temprano, la gente siempre está seria, pensativa, un poco más triste? ¿Y por qué en ciudades como por ejemplo Santa Cruz o la costa o el mar, la gente despierta bien contenta, feliz, siempre está bonachera y todo? Entonces es una pregunta, es un fenómeno que yo tengo que estudiar y me tengo que preguntar, ¿será el sol? ¿Será el ambiente? ¿Será que he tenido una buena noche? ¿Que he tenido alguna situación? ¿No? Y me pregunto, ahí me puedo preguntar, por ejemplo, eh, si tiene algo que ver el sol en todo este fenómeno que he ido estudiando, ¿ya? Y finalmente, no, siguiendo al proceso, a las etapas de la estructura del método científico, voy a hacerme una hipótesis, voy a plantearme una respuesta o voy a hacer un enunciado, eso es una hipótesis. Y decir, ¿el sol tiene algo que ver con mi despertar temprano o tarde? ¿No? O de repente el sol no tiene nada que ver, o la lluvia o la época de invierno no tiene nada que ver con que yo despierte temprano o tarde de buen o mal humor. ¿Cómo podría ver este fenómeno? Y entonces esta pregunta lo voy a plasmar y lo voy a mandar a la experimentación, es decir, bien, voy a recabar información, voy a hacer un enunciado, voy a hacer unas preguntas y para responderme a estas preguntas yo tengo que responderme otras preguntas y otras cuestionantes, como por ejemplo, y eso lo voy a plasmar en un cuestionario o en una encuesta y o de repente en estudios experimentales y voy a poder obtener esa información, vaciar esa información en una base de datos, así se llama, y una vez que yo tenga este vaciado de información, jugar y trabajar con estos datos, ¿ya? Y finalmente puedo relegar o llegar a unos resultados. Y estos resultados, pues van a ser sujetos a una interpretación. Es decir, por ejemplo, este fenómeno que ya lo hemos estudiado, decir, los rayos de sol estimulan los receptores del sentido de la visión y ayudan y tiene que ver una producción, una disminución de hormonas como por ejemplo el cortisol, que juegan un rol importante en nuestro cuerpo. Y gracias a eso es que yo me despierto en las mañanas. Y gracias a que se me está acabando esta hormona también, yo en la noche puedo sentir ya cansancio, agotamiento y me da ganas de dormir. Entonces no es un procedimiento mecánico, es un proceso que tiene una explicación científica y lógica que yo puedo darle a través de la interpretación de los resultados. Y finalmente, todos estos resultados que yo he logrado conocer, podría comunicarlos, publicarlos, para que otra gente que estudia, que lee, pueda tener esta concepción y pueda mejorar en la investigación, pueda demostrar su falsedad, pueda a través de esa investigación estudiar otros valores más, otras hormonas encontradas, etcétera, etcétera, etcétera. A todo este conjunto de componentes que son etapas, ¿no? Del método científico. Entonces, vamos a hablar de esto durante toda esta clase y podemos decir que observación, lo que hemos dicho, es la actividad sensitiva, ¿ya? Bien, actividad sensitiva. Se registran los fenómenos de la realidad. En este sentido es fundamental obtener aquí, se recomienda obtener la objetividad y dejar de lado algunas opiniones subjetivas y personales. Es decir, yo estoy intentando eh, hacer una pregunta, plantearme una hipótesis, pero debo mantener al margen mi subjetividad. Es decir, mi abuela me ha dicho lo que les acabo de decir, que tal vez en la costa
se despiertan más temprano porque el sol es mucho más temprano y tal vez eso debería dejarlo de lado y volverme a una investigación más seria, más científica y decir por qué en la costa está la gente está más contenta, pero buscar una información que me diga que eso es así y poder plantearme en una pregunta. Ahora, el planteamiento del problema es donde se formula la pregunta específica para lo cual no se debería todavía encontrar una respuesta inmediata, ¿ya? O sea, esto es una interrogante. Es decir, el ejemplo que te he dado no aplica, porque ya tienes como que una respuesta, que ya te ha adelantado la respuesta. Entonces, tu pregunta debería ser algo que no logras todavía tener una respuesta inmediata y que deseas resolver y que deseas darle una explicación, ¿ya? Formulando los términos adecuados. Y entonces viene la formulación de la hipótesis y presenta una explicación provisional y tentativa que puede explicar los hechos observados. La hipótesis debe ser específica, debe ser comprobable, empírica y susceptible a ser desmentida. Esa es una de las cualidades. No simplemente debes comprobar la hipótesis, debe ser susceptible a ser desmentida, ¿ya? Luego pasa el proceso de la experimentación, donde se diseña, ejecuta un experimento controlado para someter a la hipótesis a una contrastación empírica. Esta etapa en la experimentación, busca refutar la hipótesis más que confirmarla. Finalmente, o bueno, siguiendo con el proceso del método científico, podemos analizar los datos, los cuales deben ser procesados, analizados, ¿ya? Y obtener herramientas estadísticas y otros métodos apropiados para el análisis de esta información. Una vez que has analizado, has procesado los datos, has hecho tu tabla de frecuencias, de asociaciones, etcétera, tienes que interpretar los resultados y debes brindar unas conclusiones, las cuales, si los datos confirman o refutan la hipótesis inicial, estableciendo construcciones válidas y sustentadas. Finalmente, llega el proceso más esperado por todos los investigadores, que significa la comunicación de los resultados, donde puedo yo divulgar a la comunidad científica mis hallazgos, mis observaciones y todo lo que yo he encontrado en mi investigación. La teoría científica constituye un sistema de conceptos y categorías y leyes, conceptos, categorías y leyes que reflejan objetivamente la realidad. Se encuentran ligadas a la práctica y se guían para la transformación de la realidad y la vida social. En el lenguaje científico, una teoría puede entenderse como una explicación o un modelo basado en la observación, experimentación y razonamiento, especialmente si ha sido probada y confirmada como un principio general y que puede ayudar a explicar y predecir los fenómenos naturales. La teoría, por lo tanto, es un sistema de conceptos, de categorías y de leyes que reflejan objetivamente la realidad. Debe entenderse como una explicación o un modelo basado en la observación, experimentación y razonamiento, especialmente si ha sido probada y confirmada como un principio general que pueda ayudar a predecir los fenómenos naturales. En las teorías científicas presentan estructuras complejas que incluyen la teoría científica. Puede existir la interpretación sustancial, los cálculos formales, ¿ya? El análisis, la distinción y la separación de las partes de un proceso hasta llegar a un principio o elementos, los postulados, proposiciones cuya verdad se admite sin pruebas para servir de base de posterior racionamiento. Y una teoría científica se diferencia de un hecho científico de que, o de una ley científica en que la teoría científica explica el por qué y el cómo, ¿ya? De eso se diferencia de un hecho científico o de una ley científica. Y las teorías científicas establecidas han resistido una indagación rigurosa, personifican el conocimiento científico más confiable y completo posible. La técnica con la que se hace posible el método científico en el contexto del método científico está referida a un conjunto, la técnica, un conjunto de procedimientos
o recursos específicos que se utilizan para la recolección adecuada, para la recolección adecuada de datos y posterior análisis de información. Es la aplicación práctica de los métodos y conocimientos relativos a diversas ciencias. La diferencia fundamental entre el método y la técnica radica que el método es el camino general del conocimiento, mientras que la técnica es el procedimiento específico con el cual se sigue las fases del método científico. ¿Ya? Entonces, tengo la técnica es un conjunto de procedimientos o recursos que me ayudan a la recolección adecuada de los datos y a la posterior análisis de la información. La aplicación de la práctica de los métodos y conocimientos en diversas áreas. La diferencia entre método y técnica. El método es el camino del conocimiento, mientras que la técnica es el procedimiento con el que se sigue las diferentes fases del método científico. Estas técnicas del método científico pueden ser observación directa, es una técnica que consiste en la recopilación sistemática de datos mediante la percepción directa consciente de un fenómeno o situación tal como ocurre en el contexto natural, sin la intervención del investigador. Es útil para entender la información, los comportamientos y procesos de evento en la vida, en el tiempo real. Esta técnica puede ser una entrevista estructurada o semiestructurada, la técnica, ¿ya? La técnica puede ser estructurada y semiestructurada. La entrevista estructurada utiliza un cuestionario rígido con preguntas cerradas para entender las respuestas comparables. La semiestructurada combina preguntas abiertas y cerradas, ¿ya? Entonces, yo tengo la técnica del método científico. Uno, observación directa. Es la recopilación de datos mediante la percepción directa y consciente de un fenómeno. ¿Ya? Puede ser una técnica las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. La entrevista estructurada utiliza un cuestionario rígido con preguntas cerradas para obtener respuestas comparables. Esa es una. O puede ser un cuestionario que combina tanto preguntas abiertas como cerradas, y esto es una entrevista o una semi-estructurada, ¿ya? Las encuestas y los cuestionarios, estos son instrumentos de recolección de información, instrumentos de recolección de datos basados en la administración de preguntas. Es decir, yo recojo información a través de unas preguntas que voy a predeterminar en una muestra representativa con el fin de generalizar resultados de una población mayor. Y son útiles para cuantificar opiniones, actitudes y comportamientos. Las técnicas también podemos decir que existe la experimentación controlada, es decir, es la manipulación deliberada e intencional de las variables. Es decir, bajo condiciones controladas. Es decir, yo puedo observar las relaciones de la causa y el efecto en grupos experimentales y puedo validar y contrastar la hipótesis, ¿ya? El análisis documental, el análisis documental es un estudio, una evaluación sistemática de documentos escritos, audiovisuales o digitales, ¿ya? Puede ser buscando, por ejemplo, traer información relevante de la investigación como antecedentes. Por ejemplo, tengo que, para cualquier estudio, para cualquier investigación, yo debo recopilar la mayor cantidad de información confiable. Dentro de la información confiable puedo revisar fuentes de información primarias, secundarias, etcétera, ¿no? El Internet, por ejemplo, va a jugar un rol bien importante en la actualidad, puesto que en mi mano yo tengo toda la información del mundo. No necesito viajar, no necesito pasar 10 años de que la información llegue al país o al continente, porque bueno, estos estudios se han dado en otro continente, a diferencia de cuando nosotros estudiábamos. Ustedes tienen toda la información y los recursos en sus manos, pero va a depender del análisis de la información que tú puedas vaciar en tu CPU, es decir, qué información decides meter en tu cerebro,
qué información decides analizar y qué información vas a poder emitir en función a la información que tú das. Si tú sacas, por ejemplo, información del TikTok, obviamente vas a tener una conclusión TikTok. Pero si tú sacas una información, es un ejemplo, que no es malo, es bueno también, porque necesitas tener, ¿no?, varias aristas de la información. Pero si tú sacas, si tú quieres hacer una investigación confiable, científica, que tenga, qué sé yo, un alcance que pueda ayudar a la gente, que pueda salvar vidas, etcétera, necesitas información confiable, científica. Y vaciar en tu CPU, tu cabeza, algunos buscadores importantes como PubMed, porque no es fácil tener una publicación que pueda ser seleccionada por algunos buscadores. Entonces, tu información, tu investigación va a ser mucho más relevante y mucho más confiable. A eso se refiere el análisis documental. Y dirás, yo tengo 5 artículos, tengo 50 artículos, tengo 20 artículos, estos dicen esto, estos dicen lo otro, ahora yo quiero investigar esto. Después puedes ver también en cuanto a técnicas las pruebas estandarizadas. Puede haber instrumentos para medir las habilidades, instrumentos para medir conocimientos, para medir actitudes de manera homogénea, en condiciones uniformes, permitiendo comparar resultados entre una y los sujetos y grupos. Pruebas estandarizadas. Puedo ponerles un ejemplo, los estadígrafos, ¿no? Son pruebas científicas, estadísticas que me permiten ver la validez que tiene una prueba que me ayuda, digamos, a ver la asociación de dos datos, dos variables, como por ejemplo la edad en el caso de la muerte materna, por ejemplo. Se ha visto algún dato de asociación, estos datos pueden ser, por ejemplo, chi cuadrado y otros estadígrafos. Yo puedo poner esta información, aplicar esta fórmula y me va a salir un grado de asociación, es decir, si realmente la muerte materna está asociada o no a la edad o es independiente, por ejemplo, ¿ya? Son pruebas estandarizadas, o sea, que ya tienen un instrumento ya diseñado para medir habilidades, conocimientos, actitudes de manera homogénea, transversal, uniforme, ¿ya? Y que me ayuda a comparar los resultados entre objetos. Dentro de las características de un método científico, tienen que tener algunos atributos que garantizan, estos atributos garantizan la calidad y la confiabilidad del conocimiento. Una característica del método científico que debe ser empírico, se basa en evidencias que son tangibles, o sea, medibles, datos hechos concretos a través del experimento, proporcionando conocimientos científicos confiables. Sistemático, utiliza un proceso organizado para el diseño de experimentos. Eh, la, Tiene que haber la recolección de datos, la interpretación de resultados siguiendo una secuencia lógica y ordenada. Es lo más importante. La característica del método científico, por lo tanto, será empírico, porque se basa en evidencias tangibles, datos hechos concretos observados. Sistemático, porque puede recolectar datos y puede interpretar los resultados siguiendo una secuencia lógica y ordenada. Es verificable porque los experimentos pueden ser replicados en otro momento por otros investigadores y deben obtener los mismos resultados. Esto puede garantizar la reproducibilidad. Es fundamental para validar los hallazgos. Es objetivo porque remite a los hechos, a las evidencias sin influencias subjetivas, manteniéndose independientemente de las creencias, a las opiniones y a los deseos del investigador. ¿Ya? ¿Ya? Denme un minuto, no quiere, ahí estamos, no quiere correr. Ya. También otra característica debe ser eh, analítico, ¿ya? Debe buscar entender de manera crítica las conclusiones o para obtener una conclusión clara y convincente, ¿ya? Debe ser riguroso. El investigador debe seguir un orden, los pasos, sin ninguna alteración, manteniendo la disciplina metodológica.
Entonces, ya debe ser progresivo, porque a partir de los datos que se tiene o las investigaciones, puede descubrir más sobre lo que ya hay, o también puede corregir algunos errores o puede mejorar. Por eso es progresivo el método científico. Falsable, porque cada teoría o afirmación puede ser reevaluada al contar con más de una evidencia. Se puede determinar que es inexacta o que tiene principios de falsedad de Popper. Tiene que ser un estudio, método científico racional, porque utiliza como principio la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y en las opiniones y creencias infundadas. Es autocorrectivo, está en permanente revisión crítica y perfeccionamiento, permitiendo la detección y la corrección de errores. ¿Cuáles son las aplicaciones en ciencias de la salud? Sus aplicaciones son extensas, fundamentales, desde su implementación rigurosa, que es crucial al desarrollo de la medicina basada en la evidencia. Una aplicación puede ser en la clínica, en el ámbito clínico, es lo que les he estado diciendo. Se aplica a través del método clínico. Tú pones el método científico a la parte clínica, es decir, puedes, puedes constituir la aplicación particular del método científico a la parte clínica, a la parte médica, como señalan algunos autores. El método clínico es el más que la aplicación particular del método científico, siendo esencial para el manejo adecuado de pacientes. La aplicación del método científico en investigación clínica puede incluir estudios de intervención, estudios observacionales e investigación diagnóstica. Estudios de investigación, los estudios, ensayos clínicos controlados que pueden evaluar la eficacia, por ejemplo, y la seguridad de nuevos tratamientos o intervenciones terapéuticas, es decir, yo le voy a dar a un grupo de pacientes, bueno, yo no, ¿no? Esto no, por muchas circunstancias que ustedes van a ver en el medio, creo que cuando ustedes ya estén de investigadores, ya con sus doctorados, ya puedan tener un estudio de intervención aquí en nuestro país, pero eso demanda muchos recursos económicos, recursos humanos, etcétera. Entonces, generalmente, ¿qué hacen los investigadores? Pueden poner dos grupos de pacientes, a estos les voy a dar un medicamento y a estos no, ¿ya? Estos me van a tener mejorías, estos tal vez no. Estoy midiendo. Ese es un ensayo controlado. Ese ensayo no se puede hacer un experimento tanto en animales como en seres humanos en nuestro medio sin tener la validación de un comité de ética, sin tener el consentimiento informado. Eso no se puede hacer, ¿ya? Tiene otros factores con los que tienes que contar para podérselo hacer. Pero más o menos es para que entiendas. Este ensayo puede ser controlado, va a valorar la eficacia y la seguridad de los medicamentos, de los nuevos medicamentos. En cambio, un estudio observacional en la clínica está solo mirando, describiendo y observando lo que estás estudiando. Puede ser una investigación de corte, un estudio de caso control, en un estudio transversal que permite identificar factores de riesgo y establecer asociaciones causales. Es lo que te decía. La obesidad es un factor de riesgo para muerte por infarto cardíaco. Podrías observar si realmente es o no es, ¿no? O también la aplicación en la salud, como en la investigación diagnóstica, para ver la validez, la confiabilidad de una prueba diagnóstica mediante estudios de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Es decir, la ecografía es un gold estándar, es una prueba de oro para saber si el paciente está con apendicitis, ¿no? La patología es un gold estándar, es una prueba de sensibilidad alta para ver cáncer, para ver si realmente su valor predictivo es positivo, es negativo. Esas son las aplicaciones en salud. También podemos hablar de investigaciones, de investigación pronóstica, estudios que evalúan la evolución natural de las enfermedades, los factores que influyen en el pronóstico de los pacientes. La medicina basada en la evidencia, en la cual representa la aplicación sistemática del método científico en la forma de decisión, la toma de decisiones clínicas. Integra la mejor evidencia científica disponible con la experiencia clínica y preferencias del paciente para optimizar los resultados. Vamos a escuchar hablar mucho de medicina basada en evidencia, puesto que ahora la toma de decisiones en muchos casos
se da en lo que puedes ver, en lo que se ha visto. Y hay muchos otros autores que van describiendo que en la evidencia tal medicamento o tal técnica quirúrgica o tal procedimiento ha resultado ser útil. Y entonces te está diciendo que hay una evidencia tangible que tú puedes medir y en función a la cual tú también podrías tomar decisiones. Otra función en la salud pública y la epidemiología. El método científico se aplica a través del método epidemiológico, donde su objeto, como su nombre lo dice, es el objeto de estudio a través de los problemas de salud y de la enfermedad, pero ya no solo de uno o dos pacientes, sino de colectividades humanas. Es decir, yo puedo ver la morbilidad o la mortalidad en el municipio de La Paz, en el colegio X, ¿no? Estoy viendo una colectividad de varias personas a través de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué hace la vigilancia epidemiológica? Monitorea sistemáticamente la distribución de tendencias de enfermedades en poblaciones. Es decir, se encarga, por ejemplo, de ver la tasa de morbilidad, la tasa de mortalidad materna, mortalidad por cáncer, mortalidad infantil. Estoy siguiendo un monitoreo sistemático a través de números para ver cómo se está comportando la muerte en estas poblaciones específicas. También en salud pública y epidemiología podemos investigar los brotes. Por ejemplo, hemos tenido un brote de meningitis para fines del año pasado y principios de este año. Entonces, hemos visto que había un brote por meningococo. Entonces, tengo que ver en qué poblaciones se ha dado. Estaban en hacinamiento, creo que ha sido una academia de policía, ¿no? Han estado en condiciones de hacinamiento, conviven y demás, y precisamente coincidieron personas que no contaban con las vacunas o algunos que tenían vacunas, que la vacuna no era para el meningococo, etcétera. Yo puedo investigar ese brote. Lo mismo hace poco con el sarampión. Se está cumpliendo las normas de bioseguridad para no contagiarse de sarampión, puedo investigar. Y la evaluación de programas, generalmente puedo hacer un análisis de la efectividad de las intervenciones de salud pública mediante diseños experimentales, cuasi experimentales. Puedo evaluar, es decir, el monitoreo de las vacunas de sarampión, ¿están siendo efectivas para controlar la enfermedad o solamente están trabajando en el momento, por decirte, solamente en tal municipio, en tal otro? Entonces yo puedo evaluar esos programas a través también de la investigación. Las aplicaciones de la investigación en biomedicina o en biomédica, ¿ya? Investigación básica, obviamente lo que te estoy enseñando, te estoy recordando, porque tal vez en el colegio tú ya hiciste investigación. El método científico se utiliza para descubrimiento de nuevos mecanismos fisiopatológicos, desarrollo de modelos experimentales de la enfermedad, identificación de nuevos blancos terapéuticos, caracterización de biomarcadores. Puede haber una investigación translacional que busca acelerar la aplicación del descubrimiento científico básico en la mejora de diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades en pacientes, poblaciones que utilicen el método científico. Transferir hallazgos de investigación a la aplicación clínica. Desarrollar nuevos fármacos y dispositivos médicos. Optimizar los protocolos de tratamiento. Evaluar en las poblaciones humanas. Las aplicaciones en gestión sanitaria, ¿ya? Este campo de gestión del método aplica en desarrollo de políticas sanitarias, es decir, yo he revisado que en tal municipio, Viacha, se ha cumplido la cobertura de la vacuna del sarampión en un 60%, queda el 40%. Por lo tanto, mi política sanitaria, ¿qué va a hacer? Que esta población donde se ha presentado un brote de sarampión, es un ejemplo, ¿no? Utópico, pero es un ejemplo. Se ha desarrollado esto, entonces tienen que salir a vacunar. Y ahí por el déficit de coberturas, entonces la población se mueve y tiene que ir a vacunar en una campaña masiva de vacunación, valga el pleonasmo, pero tiene que cubrir la población, porque faltaba el 40%, ahora tiene que cubrir casi al 100, 200% para que la población afectada esté cubierta. También puedes utilizarlo como evaluación de servicios de salud, es decir, cuán satisfecho esté el usuario, es decir, cuán satisfecho esté el paciente con, qué sé yo, calidad de atención en el hospital, tantos, con la infraestructura del hospital, tantos, ¿no? Se puede hacer una encuesta, se puede hacer una entrevista, etcétera, reunir la información y decir, bueno, a ver,
el usuario está muy conforme. Felicitaciones, el hospital es excelente en todos sus sentidos. O decir, no, el hospital tiene algunas falencias en recursos humanos, las enfermeras son muy jetonas, mentira. O puede ser falta recursos, falta insumos, no hay medicamentos. Entonces tiene que tomarse decisiones con respecto a esa situación. También investigación en los servicios de salud sobre estudios que organización, financiamiento y entrega de los servicios de salud, evaluación económica en salud, es decir, es efectivo el costo y la efectividad, perdón, o es realmente útil la inversión o el costo que estás haciendo en función a los resultados, porque eficiencia es los mejores resultados en menor tiempo y a menores costos, ¿no? Entonces, la relación del costo que implica, qué sé yo, la utilización de cierta técnica, la utilización de cierta, qué sé yo, equipo diagnóstico, en relación a lo efectivo, a lo eficiente, está siendo útil, está siendo aprovechado por la población. El costo-beneficio, si el costo está beneficiando a la población, o sea, lo que tú estás invirtiendo, tal vez como entidad de salud, como Estado, como qué sé yo, o como autoridad local, alcalde, qué sé yo, has comprado un aparato, un ecógrafo, ponte, está siendo útil para la población, está siendo beneficioso, está siendo útil. Entonces, todas estas evaluaciones se puede hacer a través de investigaciones, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Sírvanse en decirla y si no, nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciada. Luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, doctora.